¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar de dos interfaces que se utilizan muchísimo en C#, pero que a la par que se utilizan muchísimo, pues también generan muchísimas dudas, especialmente en aquellos que comenzáis con un lenguaje de programación tan complejo como C#, ¿de acuerdo? Esas interfaces son enumerable y enumerador, es decir, enumerable y enumerator, ¿de acuerdo? Son interfaces porque comienzan por la letra I latina mayúscula y por tanto por convenio pues sabemos deducir perfectamente que se trata de una interface, sobre todo cuando trabajas con C#, ¿de acuerdo? Ocurre lo mismo con Java, también tiene creo que el mismo convenio, la misma denominación, por esto que perdón, este tipo de interfaces pues tiene las homólogas en Java, con esa diferencia sintáctica que existe entre un lenguaje de programación y otro. Hay que tener en cuenta, para poder trabajar con este tipo de interfaces, que primero, una interface no se puede instanciar, ¿de acuerdo? Es una estructura declarativa que tiene que implementar una clase para luego poder instanciarla y recurrir a esos métodos, es decir, poder acceder a esos métodos que hemos declarado en la interface. Sí es cierto que los lenguajes de programación han avanzado muchísimo y presentan una característica nueva, que es que una interface pues, puede implementar métodos, ¿de acuerdo? Pero eso es otra historia diferente y vamos a centrarnos en que una interface es una estructura declarativa con una serie de métodos que tenemos que implementar directamente en una clase, ¿de acuerdo? Que mayormente es el objetivo de una interface. Luego sí que existe, pues a nivel de herencia y de todas estas cosas, pues que podamos convertir una determinada interface a una clase, en fin, hay una serie de relaciones entre ellos, pero eso pertenece específicamente a lo que es la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Son conocimientos básicos que tenéis que tener de lo que es la PO, que es programación orientada a objetos. Bien, entonces yo me he abierto aquí Visual Studio 2022, aunque perfectamente es aplicable todo lo que vamos a ver a Visual Studio 2019, y he abierto una aplicación de consola que me va a proporcionar todos los recursos que necesito yo para enseñaros esto, ¿de acuerdo? Para dar respuesta a cuándo utilizaría enumerable, por qué utilizarlo y por qué, más bien, qué elementos son compatibles con ellos. Bueno, pues si le llamaron enumerable es porque va a enumerar. ¿Y qué puede enumerar? Pues bueno, ¿qué se puede enumerar en un lenguaje de programación? Pues todos aquellos tipos que sean coleccionables, como puede ser un array, como puede ser una lista, un diccionario, una pila, etcétera, ¿de acuerdo? Básicamente la inmensa mayoría de ellos pertenecen al espacio nombre system.collections.generic. Y hay una pequeña diferencia, porque existe una interface enumerable de system.collections, que es el espacio de nombres genérico, y luego system.collections.generic, que es más específico para lo que es la interfaz enumerable de tipo genérico. Obviamente existe una relación entre una y otra, puesto que enumerable de tipo genérico hereda de enumerable de tipo sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Bien, vamos a utilizar aquí un array, vamos a declarar e inicializar un array de tipo entero con una serie numérica muy sencilla de números consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces ponemos int, abrimos y cerramos corchetes, le damos un nombre, va a ser números, y con el operador new pues vamos a instanciar esta matriz y la inicializamos con las llaves. Ahí lo tenemos, perfecto. Bien, entonces para recorrer los elementos, o más bien para acceder a un determinado elemento de un array, utilizamos el operador de indexación, ¿de acuerdo? Que puede estar sobrecargado en muchísimas clases para poder acceder, en fin, para poder hacer diferentes operativos con clases definidas por un usuario. Entonces, en este caso, como es una clase array que ya está definida dentro del propio sistema de lenguaje, es una clase abstracta, no se puede definir, lo único que se puede, no se puede instanciar, lo único que se puede hacer es heredar de ella, ¿de acuerdo? Redefinir métodos y utilizar los métodos que tiene a través de la herencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es recorrer todos esos elementos. Lo podemos hacer con un for, con el típico for, declarando una variable de tipo entero que sirva como variable iterativa, y a través de la indexación en cada ciclo acceder a cada uno de los elementos que forman parte de esta colección, ¿de acuerdo? Que es un array de tipo entero que hemos llamado números. Sin embargo, los lenguajes de programación actuales pues, nos proporcionan herramientas mucho más cómodas para iterar por los elementos de una colección, como es el for each, por ejemplo. Entonces simplemente tenemos que decirle una variable y el tipo de la variable, o podemos utilizar var también para que lo defina directamente el lenguaje, pero en este caso, pues vamos a, como es una array de tipo entero, pues vamos a definir esa variable de tipo entero. Y num va a contener en cada ciclo va a contener el elemento correspondiente en esa iteración de la colección números que estamos recorriendo y decirle de qué colección los va a extraer, números. Y entonces ahora simplemente un console write line de esta manera e imprimimos num. Perfecto.
Si yo ahora ejecuto este programito, estas pequeñas líneas de código, pues nos damos cuenta que por pantalla nos aparecen los 5 elementos del array que hemos definido, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, hasta ahora nada nuevo. Realmente, bueno, hemos recorrido un array como podríamos haberlo hecho con un for, con un while, con lo que sea. Vamos a ver qué ventajas nos proporciona enumerable, si es que nos proporciona alguna. Vamos a declarar una variable de tipo enumerable, es una interface, no la puedo utilizarla como variable y puedo almacenar en ella elementos que sean compatibles, es decir, clases que realmente implementen esa interface. La clase array implementa esa interface. Entonces yo puedo asignarle directamente un números, ¿de acuerdo? Es decir, puedo asignarle directamente mi array números. Aquí me está dando error porque, como os dije antes, existen dos tipos de interface, la generic y la normal. Entonces vamos a utilizar aquí un using y voy a poner system.collections. Y de esta manera ese error ya va a desaparecer. Entonces ahora con un for each yo puedo recorrer directamente, voy a poner aquí un num in, pero en este caso la colección que voy a recorrer no va a ser números, sino que va a ser e directamente. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para no escribir siempre console.writeLine me voy a crear aquí un action que va a aceptar un parámetro de tipo object, de esta forma, le voy a llamar print, parent, y con una función de tipo flecha vamos a poner aquí console.writeLine, que nunca me aparece el primer método, a ver, porque lo escribo mal, writeLine, y le vamos a pasar como argumento para. Como es de tipo object, nos lo acepta, porque writeLine, como existen 50.000 métodos sobrecargados, pues acepta cualquier cosa. Y entonces ahora simplemente un print num. Y aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Fijaos, yo voy a lanzar esto por pantalla y ahí tenemos los 5 elementos. Por tanto, hasta ahora no encuentro ninguna ventaja. Bien, vamos a utilizar el enumerador ahora. Voy a declarar un enumerador y le voy a llamar enumerador, perdón, y me lo obtengo a través del método getEnumerator, que me devuelve enumerable. Si yo aquí entro, fijaos, si entro en enumerable, realmente solo tiene un método, que es este, y que concretamente me devuelve un enumerador. ¿Y qué me devuelve este enumerador que tiene? Que es una interface. Bueno, pues esta interface tiene una propiedad que me devuelve un objeto, y bueno, me devuelve un tipo object, y realmente es una propiedad de solo lectura, ¿de acuerdo? Porque solo puedo obtener datos, no puedo establecer un set, ¿de acuerdo? No hay set, es un get exclusivamente. Y luego tiene dos métodos, que es moveNext y reset, ¿de acuerdo? moveNext realmente nos devuelve un booleano, es decir, nos devuelve verdadero o falso, y void no devuelve absolutamente nada. Realmente moveNext lo que hace es mover el puntero de la colección desde el principio hasta el final, hasta el último elemento. Y cuando no encuentre más elementos me devolverá falso. Mientras encuentre un elemento me devuelve verdadero, ¿de acuerdo? Es decir, mientras el puntero interno de la colección apunte a un elemento, pues me devolverá verdadero. En cuanto apunte a un elemento que no existe ya, es decir, ha llegado al final, entonces me devuelve falso. Y void reset lo que hace es reiniciar ese puntero, lo devuelve a la cabecera de la colección, es decir, al primer elemento. Entonces nosotros podemos recurrir a estos elementos para recorrer todo el array. Podemos poner while, enumerador, moveNext, ¿de acuerdo? Es la condición que va a establecer, porque va a devolver verdadero mientras haya elemento. Cuando no lo haya, devolverá falso y entonces el while dejará de iterar. Y ahora podemos poner un print enumerador current. Como veis, la herramienta de deducción de código funciona genial, ¿de acuerdo? Si ahora lanzamos esto, fijaos que por pantalla tengo los 5 elementos. Bien, podemos hacer lo siguiente, para que veáis el funcionamiento de estos dos métodos. Fijaos, yo voy a lo voy a copiar, perdón, y lo voy a pegar aquí. Entonces, si yo ahora imprimo, me va a devolver 1 y 2. Ahí los tengo. ¿Por qué? Porque ha movido el puntero, este moveNext, inicialmente lo mueve al primero, es decir, al primer elemento, que es 1, y luego este siguiente moveNext pues apunta a este 2, ¿de acuerdo? Si yo hiciera aquí un reset, por ejemplo, enumerador.reset, va a imprimir el mismo elemento 2 veces. ¿Por qué? Porque estoy apuntando de nuevo a la cabecera de la colección. Bueno, esto es la utilidad de estos métodos, ¿de acuerdo? ¿Qué utilidad tienen estos? A ver, realmente nosotros podemos recorrer una colección sin necesidad de utilizar ni un enumerable ni, por supuesto, un enumerador, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos. Yo puedo recorrerla exactamente igual. Sin embargo, hay muchos métodos de paquetería de terceros, es decir, de otros programadores, métodos que nos devuelven un enumerable directamente. Y si ese método me devuelve un enumerable, yo no lo puedo asignar directamente a un array, porque me devolvería error. Tiene que existir entonces un método que me convierta ese enumerable a array, ¿de acuerdo? Como pasa, por ejemplo, con enumerable range. Fijaos, voy a eliminar todo esto de aquí y yo voy a tirar de la clase enumerable.
Fijaos que esta clase, si picamos aquí, es una clase estática, ¿de acuerdo? Que tiene naturalmente todo métodos estáticos. Perfecto. Entonces yo voy a poder acceder a un método que se llama range, ¿de acuerdo? Y este range, pues simplemente me va a devolver un rango entre los números que yo le ponga aquí, entre 1 y 10. Entonces, ¿qué me devuelve? Si yo me oriento hacia aquí, me devuelve un enumerable de tipo entero, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo asignarle a un enumerable de tipo entero. Sin embargo, puedo asignarlo a un array de números, por ejemplo, si le llamo nums, pues me está dando error, porque no es compatible. De hecho, si yo hago aquí si yo hago un casting pensando de que pudiera hacer esto, fijaos que desaparece, ¿de acuerdo? Es como que, vale, estás haciendo un casting y como él comprueba de que efectivamente esto se puede castear y me devuelve efectivamente un array de tipo entero, pues lo aprueba. Pero cuando yo lo ejecute, en tiempo de ejecución me va a dar un error porque es imposible convertir un enumerable a un system int32 de tipo array, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es recurrir a métodos que me hagan esa transformación. Y obviamente existe un método, de hecho el enumerable me da un método que se llama toArray. En este caso yo podré indicarle aquí explícitamente el tipo, pero esto puedo obviarlo, ¿de acuerdo? Porque va a hacer exactamente lo mismo. Y entonces ahora sí que no tengo ningún tipo de error. No va a aparecer nada por pantalla porque no he impreso nada, pero tampoco me devuelve ningún error. Por tanto es correcto, ¿de acuerdo? Bien. Y una vez que tengo un array creado, yo puedo saltarme el paso de crear el enumerable y luego el enumerador. ¿Por qué? Porque la clase array implementa la clase enumerable. Si implementa la clase enumerable, tengo que tener un método de getEnumerator, como vimos antes. Fijaos, si yo escribo aquí enumerable y entro dentro de ella, tiene solo un método que es getEnumerator. Como este interface está implementada por la clase array, yo voy a poder acceder a este método. Y evidentemente, entonces yo puedo crear un enumerator directamente, lo voy a llamar directamente desde números.getEnumerator, de esta forma, ¿de acuerdo? Y tengo exactamente lo mismo que antes, es decir, yo podría hacer ahora .moveNext e imprimir por pantalla .current, el valor actual, de esta forma. Grabo, lanzo y me va a sacar por pantalla el número 1. Perfecto. El inconveniente que hay aquí es que imaginaos que este método de aquí, que yo elegí que el parámetro de entrada sea de tipo object, fuera de tipo entero. Entonces aquí voy a tener un problemilla ya. ¿Por qué? Porque la propiedad current, si nosotros entramos sin enumerator, esta propiedad me está devolviendo un object, no me devuelve un entero. Precisamente para eso se han creado los enumeradores y los enumerables de tipo genérico, ¿de acuerdo? Para determinar ya desde un principio con qué tipo vamos a trabajar. Entonces aquí me está devolviendo este error. Y si yo me oriento aquí, fijaos que dice que no se puede convertir de tipo object a tipo int. Esa conversión no se puede hacer implícita, porque el compilador considera de que eso es un grave error, convertir de tipo objeto a un valor que no sabe realmente a qué tipo convertirlo. Entonces, esa maniobra la delega en el desarrollador, de forma que él tome la responsabilidad de castearlo a un tipo u a otro. Entonces en este caso yo voy a hacer un casting de tipo entero y ya lo tengo solucionado. Yo si ahora ejecuto, por pantalla me aparece un 1. Perfecto. Bien, esto se puede suprimir en el caso de que, bueno, de hecho quiero enseñaros otra cosa más. Fijaos la clase array. La clase array habíamos hablado de que era una clase abstracta y las clases abstractas pues no se pueden instanciar, por tanto solo se pueden heredar. Sin embargo, fijaos cómo sí que implementa la clase la interface enumerable, ¿de acuerdo? Pero cuidado, implementa enumerable, no enumerable generic. Como no implementa enumerable generic, yo no puedo hacer una transformación de enumerable a enumerable generic literalmente, ¿de acuerdo? De enumerador a enumerador genérico directamente. Es lo que vamos a ver ahora, fijaos. Si yo creo aquí primeramente este enumerador de tipo entero, le digo, bueno, este enumerador va a ser de tipo entero. Aquí ya me está dando error. ¿Por qué? Porque este getEnumerator me está devolviendo un enumerador directamente, no un enumerador generic. Justamente me dice aquí, no se puede convertir implícitamente el tipo System Collections eNumerator al generic eNumerator, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer. Entonces, bueno, voy a intentar hacer una conversión explícita, es decir, eNumerator, le voy a poner aquí el tipo. Y bueno, inicialmente no me da ningún tipo de problema. Fijaos que es como que, bueno, lo acepta. Pero cuando yo le doy aquí
a ejecutar, me dice automáticamente que no se puede hacer ese casteo, ¿de acuerdo? Y ese casteo es por lo que os estaba comentando antes. Efectivamente, la clase array implementa IEnumerable, pero no IEnumerable generic, ¿de acuerdo? Sin embargo, entre IEnumerable e IEnumerable generic yo puedo hacer una transformación. Entonces, si yo aquí en vez de IEnumerator directamente pongo IEnumerable, de int, como la clase array implementa IEnumerable y este IEnumerable de tipo generic hereda de IEnumerable, de hecho fijaos que simplemente, bueno, en este caso he entrado en IEnumerable, vale, perfecto, IEnumerable, fijaos que lo único que hace es redefinir el método getEnumerator de IEnumerable, ¿de acuerdo? Lo que hace es lo redefine y devuelve en este caso un enumerador de tipo genérico. Si yo entro dentro del enumerador de tipo genérico, vemos que implementa esta interface. Que de hecho esta interface lo único que hace es modificar su propiedad current. Es lo único que hace. Entonces yo entro en esto y fijaos que tiene esta propiedad y tiene estos dos métodos. Estos dos métodos el enumerador genérico no los toca, los aprovecha simplemente, pero esta propiedad sí que la redefine, ¿de acuerdo? Para que en vez de devolver un object, devuelve el tipo que le pasemos nosotros durante la declaración. Entonces, eso no lo puedo hacer aquí porque este getEnumerator me está devolviendo un enumerador de tipo no genérico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es este números, convertirlo a un enumerable de tipo genérico y a continuación, si encierro todo esto, como ya tengo un enumerable de tipo genérico, yo sí puedo acceder a getEnumerator que me va a devolver un enumerador de tipo genérico. Fijaos, aquí está. Y entonces ahora yo ya lo puedo hacer. Es más, si yo ahora elimino esto de aquí, aunque aquí me está pidiendo un entero, este current, como habíamos visto antes, que el enumerador de tipo genérico redefinía la propiedad current para devolver un tipo que sea el que le indiquemos aquí, aquí ya no me está dando error, porque este current me está devolviendo un entero. Si yo aquí pusiera un short, bueno, probablemente me dé un problema, pero fijaos que aquí me está devolviendo un short, ha cambiado a short, y cambiará, aquí obviamente me está dando problemas porque tengo que redefinir esto, entonces voy a cambiar aquí int. Pero me está dando exactamente el tipo que yo pongo aquí siempre, ¿de acuerdo? Es decir, current se adapta al tipo que yo pongo aquí al tratarse de un generic, exactamente igual. Si yo ahora imprimo esto por pantalla, me sale el 1, que era justo el que tenía, pero podría recorrer exactamente con el while, como hicimos antes. Bien, ¿qué pasaría si en vez de utilizar un array, pues utilizo una lista? Bueno, la lista también implementa la interface enumerable. Por tanto, voy a poner list y en este caso al list sí que es un genérico, no existe la lista a secas. Por tanto, tengo que indicarle de qué tipo la voy a declarar, ¿de acuerdo? Va a ser de tipo entero. Lista. Y me voy a crear un new list porque, ojo que las listas no es una clase abstracta, ¿de acuerdo? Es una clase normal, por tanto yo puedo instanciar esta clase. Le tengo que indicar nuevamente el tipo y en el constructor yo puedo, fijaos que ya me lo sugiere el propio código, el propio editor, de que construya esta lista a partir del array anterior. Pues lo voy a hacer, porque de esta manera ya tengo una lista. Entonces yo puedo imprimir, fijaos que puedo poner lista y puedo acceder a través de la indexación, puesto que esta clase tiene implementado, tiene sobrecargado el operador de indexación, por tanto puedo acceder a él. Entonces le doy aquí y por pantalla me sale el primer elemento. Podría recorrerlo exactamente igual. De hecho, la lista al tratarse de un generic, yo tengo un método que se llama forEach, donde puedo ponerle directamente el método print, ¿de acuerdo? Puedo pasarle print. ¿Por qué? Porque acepta este método int, perdón, este tipo int. Si yo aquí pusiera un object y grabo, aquí debería saltarme un error. Efectivamente me sale un error porque me dice que no se puede convertir un action de tipo object a un action de tipo int. Es decir, tengo el mismo problema de antes. Y aquí sí que no puedo hacer el casteo, ¿de acuerdo? Aquí tiene que ser int y entonces grabo. Aquí sería lo mismo que hacer esto. Fijaos, yo puedo hacerlo a través de una lambda, ponerle print y ponerle n. Entonces aquí en el caso de que esto fuera object, yo aquí podría hacer el casteo directamente, int. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues sí que obtendría el mismo resultado con todos los elementos, en este caso 5 elementos. Bien, como veis con lo de las listas es exactamente igual. Por tanto, yo podría hacer un enumerable de tipo entero. En este caso, bueno, se ha pasado porque esto me ha puesto muchas cosas aquí y puedo directamente la lista. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Pero, y tengo lo mismo, o sea, tengo exactamente lo mismo, pero ¿qué pasaría con un diccionario? Porque un diccionario
me acepta clave y me acepta valor. Yo puedo hacer exactamente lo mismo, asignarle a una variable de tipo enumerable, asignarle un diccionario, tratándose, por ejemplo, de clave entero. Bueno, es más complicado, veréis. Voy a declarar un diccionario. Diccionario, a ver. Dictionarity. Y le voy a pasar un entero y un entero. Es decir, la clave va a ser un entero y el valor va a ser un entero también. De esta manera. Le voy a llamar dic y voy a crear un new dictionarity que va a ser pues lo mismo, int, int. Y en este caso pues no le voy a decir nada más. ¿Por qué? Porque voy a recorrer a través de un bucle, voy a recorrer todos los elementos de números, por ejemplo, y los voy a asignar a diccionario. Entonces voy a hacer un for each. No, esto no. No me implementes así. int num in números, correcto. Y entonces simplemente voy a hacer un dic punto y le voy a añadir la clave, pero en este caso el num va a ser -1, ¿de acuerdo? De forma que la 0 se corresponda con el 1, la 1 con el 2 y así sucesivamente. Bien, si yo ahora imprimo, por ejemplo, dic dic 0, voy a imprimirlo, es la clave 0, le doy a ejecutar y tengo el número 1 por pantalla. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer esto a través de un enumerable? Bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido cargar datos en el diccionario, pasándoles claves como el propio número, pero restándole 1, ¿de acuerdo? Sería básicamente como una matriz, pero bueno, podría ser textos, podrían ser cualquier cosa. He impreso aquí utilizando la indexación también, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo que con lista, pero en este caso le estamos pasando la clave, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora creo un enumerable, claro, podría crearlo de tipo entero, porque los valores son de tipo entero, los diccionarios, pero fijaos, voy a crear un e y le voy a decir dic punto, y en este caso, no, le voy a pasar directamente el dic, ¿de acuerdo? De esta manera. Y fijaos que me está dando un error, porque obviamente no es, bueno, no me da error, pero esto no es compatible. De hecho, si yo ejecuto esto, fijaos que me da un error aquí, y me da este error porque tengo que declarar aquí de que esto sea un diccionario, pero que tenga su clave y su valor. Y en este caso le estoy diciendo que me va a devolver un enumerable de tipo entero, pero es que no es verdad. Eso no es verdad. Es un enumerable de tipo key, no me acuerdo exactamente. Vamos a que el IntelliSense, a ver, no sé qué ha pasado aquí. Es key value pair, esto, exactamente. INT. Y entonces de esta manera sí que ahora estoy declarando un enumerable de tipo key value pair, porque es una pareja de clave valor, y en este caso le estoy diciendo que es de INT y de tipo INT. Y entonces esto sí es compatible con este diccionario. De hecho, si yo ahora ejecuto, fijaos que no me devuelve nada porque no he impreso nada, pero no me devuelve error. Entonces ahora lo que podría hacer sería crear un enumerador, y estamos en lo mismo. Es decir, de hecho este me puede devolver un enumerador directamente, pero fijaos que si yo pulso aquí, este enumerador que me está devolviendo es tipo clave y tipo valor, exactamente igual, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos hacia arriba, la clase diccionario, pues está implementando enumerable, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta aquí lo tenemos claro. Pero esto no me sirve, porque yo aquí tengo que poner un enumerator de tipo key value pair y le pongo la clave, el tipo de la clave que he definido anteriormente en el diccionario y obviamente el valor. Entonces, si ahora hago un while en moveNext y ahora imprimo, pero en este caso e.current, pero fijaos que yo ahora tengo más propiedades aquí porque tengo la clave y el valor, ¿de acuerdo? Porque obviamente current ya no es un objeto de tipo entero, sino que es un objeto de tipo key value pair, y ese objeto concretamente pues tiene estas propiedades de value y de pair y de key, ¿de acuerdo? Entonces grabamos y lo que voy a tener por pantalla es exactamente lo mismo de antes, los 5 números. Como veis, son 3 elementos que aparentemente parecen diferentes, pero tienen muchísimas relaciones entre ellos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las interfaces no se instancian, ¿de acuerdo? Que siempre dependen de una clase, y muy importante es conocer, digamos, el diagrama de implementaciones. Por ejemplo, la clase array implementa la interface enumerable. A su vez, la clase enumerable generic deriva de enumerable. Entonces yo voy a poder transformar una interface de tipo enumerable a tipo enumerable generic. Sin embargo, lo que no puedo es
como nos pasó antes, cuando yo trataba de obtener el numerador directamente desde el array números y asignarlo a un enumerador de tipo genérico. Eso no se puede hacer dado que la clase array no implementa la interfaz enumerable generic. Pero como se implementa la enumerable y de hecho la enumerable generic hereda de enumerable, entonces yo voy a poder hacer esa transformación de una interfaz de tipo enumerable a una enumerable generic, ¿de acuerdo? Básicamente fue lo que vimos antes. Naturalmente, cuando estamos trabajando con diccionarios, como es una estructura un poco más compleja, pues tenemos que definir exactamente las claves valores. Yo podría haber declarado un enumerador de esta manera, ¿de acuerdo? Si yo declaro de tipo entero, pues naturalmente me está dando un error tremendo, puesto que no se puede declarar esto así, ¿de acuerdo? Porque este enumerador, fijaos que lo que me está devolviendo es concretamente un enumerador, pero con una clave y con un valor. Entonces, ¿podría hacer esto? No, porque me va a dar error también. ¿De acuerdo? Me sigue dando error. De hecho, esta estructura no es compatible con la estructura definida en la interfaz enumerador. ¿De acuerdo? Simplemente tengo que pasarle un tipo, no dos. Entonces, para pasarle un tipo que contenga dos propiedades, por decirlo de alguna manera, clave valor, entonces tengo que, para eso se ideó el key value pair, para trabajar obviamente con diccionarios o con cualquier elemento que necesite una pareja clave valor. Y de esta manera ya lo tengo más que definido. Como veis, es un poco rollo. Hay que conocer perfectamente qué interfaz está implementada por qué clase, qué interfaz hereda de cuál, etcétera, etcétera. Pero realmente los enumeradores y los enumerables funcionan muy bien, trabajan muy bien. ¿Que se pueden sustituir? Por supuesto que los podemos sustituir, pero hay momentos, ya os digo, en determinada paquetería con la que vamos a trabajar que nos devuelve un enumerable y por tanto que hay que saber que no tenemos forma a lo mejor de transformarlo directamente a través de un método de esa paquetería a un array, pues saber que podemos trabajar con estos enumerables como si realmente se tratara de una colección, que no deja de serlo, pero de una manera un tanto indirecta, ¿de acuerdo? A través del enumerador, etcétera, etcétera. Obviamente, si utilizamos un for each directamente, pues podemos acceder a los valores que contenga el enumerable sin necesidad de recurrir a un enumerador. Esto es un rollo, es un trabalenguas, lo sé. Espero que este vídeo pues os aclare un poco la idea de enumerador y de enumerable y que os sirva pues bueno, para tener las cosas un poco más claras sobre este tipo de interfaces, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os sirva de aclaración y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.